Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo turco, que ya saben que aquí siempre tenemos lo más jugoso. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a poner al día con un tema que, ha estado dando vueltas por todos lados y que involucra a dos de los nombres más importantes de la farándula otomana. Sí adivinaron, estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero ojo, porque la cosa se puso un poquito tensa. Resulta que en una reciente entrevista, a Can Yaman le hicieron una pregunta que digamos no le sentó nada bien. La situación escaló rápidamente y digamos que el actor no dudó en expresar su opinión, y de qué manera. Así que prepárense, porque hoy vamos a desmenuzar todo este drama. Vamos a ver qué fue exactamente lo que le preguntaron a Can, cómo reaccionó, qué se ha dicho al respecto en las redes sociales y por supuesto, vamos a analizar el impacto que todo esto podría tener en su carrera y en su imagen pública. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chismecito turco tanto como a mí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sobre todo, déjenme un like si están listos para enterarse de todo el salseo. ¡Vamos allá! Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en contexto para entender bien lo que pasó. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, que en español conocimos como Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, de esas que traspasan la pantalla. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores de romance no tardaron en aparecer. La gente los shippeaba a más no poder, y la verdad es que había momentos en los que parecía que algo más que una amistad estaba surgiendo entre ellos. Durante la transmisión de la serie, Can y Demet alimentaron un poco esos rumores con fotos juntos, comentarios cariñosos en redes sociales y, en general, una actitud muy cercana. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron explícitamente que tuvieran una relación amorosa. La prensa y los fans, por supuesto, estaban al acecho buscando cualquier pista que confirmara el romance del siglo. Pero como suele pasar en la vida real, la serie terminó, y con ella, la cercanía pública entre Can y Demet. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus propios proyectos y dejando a los fans con el corazón roto y muchas preguntas sin responder. Con el tiempo ambos actores han sido vinculados con otras personas. Demet, como saben, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio terminó en divorcio hace relativamente poco. Can, por su parte, ha tenido también varias relaciones públicas, incluyendo su compromiso con la presentadora italiana Diletta Leotta. Ahora bien, a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde Erkencikus, y de que ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de su romance en pantalla sigue persiguiéndolos. Y es que, seamos honestos, la gente no olvida fácilmente esas parejas que los enamoraron en la televisión. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Hace poco Can Yaman estaba dando una entrevista para promocionar uno de sus nuevos proyectos. Todo iba bien hasta que el entrevistador, en un momento dado, decidió sacar a relucir el tema de Demet Özdemir. Aquí viene lo interesante. Según las fuentes, el periodista le preguntó algo así como: después de tantos años, ¿qué opinas de la relación que tuviste con Demet Özdemir durante Erkencikus? ¿Crees que fue una relación real o simplemente producto de la química en pantalla? ¡Bomba! Imagínense la cara de Can Yaman al escuchar esa pregunta. Una pregunta que a todas luces buscaba sacar carnaza, reavivar viejas llamas y, en general, generar polémica. Y Can Yaman, que no se caracteriza precisamente por ser una persona que se guarda las cosas, no dudó en responder. Pero no precisamente de la manera que el entrevistador esperaba. Según los testigos, Can Yaman frunció el ceño, se cruzó de brazos y, con un tono de voz bastante elevado, respondió algo parecido a esto: mira, te voy a ser sincero. Estoy harto de que me sigan preguntando por Demet Özdemir. Han pasado años, los dos hemos seguido adelante con nuestras vidas y me parece una falta de respeto, tanto para ella como para mí, que sigamos hablando de esto. ¿De verdad no tienes nada mejor que preguntar? ¿No te interesa mi trabajo actual, mis nuevos proyectos? ¿Solo quieres hablar de un tema que ya está más que superado? Se sintió la tensión hasta aquí, ¿verdad? La respuesta de Can Yaman fue contundente, directa y bastante explosiva. Dejó claro que está cansado de que lo sigan vinculando con Demet Özdemir y que considera que es hora de pasar página.
Pero la cosa no quedó ahí. Después de la respuesta de Khan, el ambiente en el set de la entrevista se puso obviamente súper incómodo. El entrevistador, al parecer, intentó cambiar de tema, pero la semilla de la discordia ya estaba sembrada. Las imágenes de la reacción de Can Yaman comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales y, como era de esperar, generaron un debate enorme. Algunos usuarios apoyaron la postura del actor, argumentando que tiene todo el derecho a estar cansado de que le hagan siempre las mismas preguntas y que es hora de que la prensa respete su privacidad. Otros, sin embargo, criticaron la actitud de Khan, considerándola arrogante y poco profesional. Dijeron que al ser una figura pública, debe estar preparado para responder preguntas incómodas y que su reacción fue exagerada. Y como siempre en medio de todo este debate, también aparecieron los fans de Erkencikus, divididos entre la nostalgia y la decepción. Algunos se mostraron tristes de ver cómo la relación entre Khan y Demet parece estar tan deteriorada, mientras que otros siguen aferrados a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Pero a ver, analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Tenía razón Can Yaman al reaccionar de esa manera? ¿O se excedió con su respuesta? Yo creo que aquí hay varios puntos a tener en cuenta. En primer lugar, es comprensible que Can Yaman esté cansado de que le hagan siempre las mismas preguntas sobre Demet Özdemir. Imagínense tener que responder una y otra vez sobre un tema del pasado, sobre una relación que nunca se confirmó y que probablemente ya no tiene ninguna relevancia en su vida actual. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un actor que ha trabajado duro para construir su carrera. Ha participado en numerosas series y películas, ha ganado premios y se ha convertido en una figura reconocida a nivel internacional. Es lógico que quiera que se le reconozca por su trabajo actual y no solo por un papel que interpretó hace años. Por otro lado, también es cierto que Can Yaman es una figura pública y que, como tal, debe estar preparado para enfrentarse a preguntas incómodas. Forma parte del juego. Los periodistas tienen derecho a preguntar lo que consideren relevante y los actores tienen derecho a responder o no responder. Pero aquí está la clave, la forma en que se responde. Can Yaman podría haber evitado la confrontación respondiendo de una manera más diplomática. Podría haber dicho algo como: agradezco el cariño que la gente le tiene a Erkencikus, pero prefiero no hablar de mi vida personal. O simplemente podría haber dicho: no tengo nada que comentar al respecto. Sin embargo, Can Yaman eligió otro camino. Eligió expresar su frustración y su enojo de una manera bastante directa y, bueno, un poco explosiva. Y esa decisión, obviamente, tiene sus consecuencias. Porque, seamos realistas, la reacción de Can Yaman no ha gustado a todo el mundo. Algunos lo ven como un berrinche de estrella, como una muestra de arrogancia y de falta de profesionalismo. Y esa imagen, queramos o no, puede afectar a su carrera. Las marcas y los productores suelen buscar personas que tengan una buena imagen pública, que sean fáciles de tratar y que no generen polémicas. La actitud de Can Yaman, por muy comprensible que sea, podría hacer que algunas empresas se lo piensen dos veces antes de contratarlo. Y no solo eso, también podría afectar a su relación con sus fans. Aunque muchos lo apoyan y lo defienden a capa y espada, otros podrían sentirse decepcionados por su comportamiento. Podrían pensar que ha perdido la humildad y que se ha dejado llevar por la fama. Pero ojo, tampoco podemos ser demasiado duros con Can Yaman. Al final es un ser humano y, como tal, tiene derecho a expresar sus emociones. Tal vez en ese momento se sintió realmente frustrado y no supo cómo manejar la situación de otra manera. Y además hay que tener en cuenta que la prensa a veces puede ser muy insistente y muy invasiva. Los periodistas, en su afán por conseguir una buena noticia, a veces cruzan la línea y no respetan la privacidad de las personas. Así que, en resumen, creo que aquí hay una mezcla de factores. Can Yaman tiene derecho a estar cansado de que le hagan siempre las mismas preguntas, pero también debería haber manejado la situación de una manera más diplomática. La prensa, por su parte, debería ser más respetuosa con la privacidad de los actores y centrarse en su trabajo actual. Y bueno, ¿qué podemos esperar ahora? Pues la verdad es que es difícil saberlo. Lo más probable es que este tema siga dando que hablar durante un tiempo. Los medios de comunicación seguirán especulando sobre la relación entre Can y Demet, y los fans seguirán debatiendo sobre si Can tuvo razón o no al reaccionar de esa manera.
Lo que sí está claro es que este incidente ha puesto de manifiesto la presión a la que están sometidas las figuras públicas y la dificultad que tienen para mantener su privacidad. También ha dejado claro que el pasado, a veces, puede ser una losa muy pesada de llevar. Y hablando de Demet Özdemir, ¿qué pensará ella de todo esto? Pues la verdad es que la actriz no se ha pronunciado al respecto. Ha preferido mantenerse en silencio y no echar más leña al fuego. Y quizás esa sea la actitud más inteligente. Al final, cualquier cosa que diga podría ser malinterpretada y generar aún más polémica. Demet está enfocada en sus propios proyectos y seguramente no tiene ganas de revivir viejos fantasmas. Ha pasado por un divorcio reciente y lo que menos necesita ahora es verse envuelta en un escándalo mediático. Así que por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo evoluciona la situación. Ver si Can Yaman se disculpa por su comportamiento, si Demet Özdemir decide romper su silencio o si, simplemente, todo esto se desvanece con el tiempo. Lo que sí les puedo asegurar es que aquí, en su canal favorito de Chismecito Turco, vamos a seguir de cerca todos los acontecimientos y los mantendremos informados de todo lo que pase. No se despeguen. Bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y salseo turco. Hemos analizado la explosiva reacción de Can Yaman a una pregunta sobre Demet Özdemir, hemos visto las diferentes opiniones que ha generado este incidente y hemos reflexionado sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas. En resumen, hemos visto que Can Yaman tiene derecho a estar cansado de que le hagan siempre las mismas preguntas sobre Demet Özdemir, pero también que debería haber manejado la situación de una manera más diplomática. Hemos visto que la prensa a veces puede ser muy insistente y que los fans siguen divididos entre la nostalgia y la decepción. En definitiva, hemos presenciado un nuevo capítulo en la telenovela de la vida real de Can Yaman y Demet Özdemir, una telenovela que al parecer todavía tiene muchos episodios por delante. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información y el chismecito que les he traído. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que tuvo razón o que se equivocó? ¿Creen que la prensa debería dejar de preguntarle sobre Demet Özdemir? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y sobre todo, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.